Buenas noches, profesora. En la noche de hoy, la estudiante Valentina Garza y mi persona, Med González, le vamos a hablar sobre lo que es la contaminación del agua y el riesgo a la salud. Siguiente. Ok, como introducción y de manera pues al abrir el paso a este tema, se tiene que decir que el agua es un recurso que es sumamente esencial para la vida y este desempeña un papel fundamental en la salud humana y en el equilibrio del medio ambiente. Para que el agua entonces sea distinta a lo que es al consumo humano, tiene que considerarse segura. Entonces, esta debe cumplir con ciertas características que son físicas, químicas y a su vez microbiológicas para que todas estas características garanticen su calidad. No obstante, el aumento prolongado de la población, la expansión urbana, las actividades industriales y agrícolas, así como también lo que es el manejo inadecuado de las aguas residuales, han contribuido significativamente a la contaminación de los ríos, lagos y a su vez de las aguas subterráneas. La contaminación del agua representa un riesgo importante para la salud pública, ya que este puede llegar a facilitar la presencia de microorganismos patógenos y sustancias nocivas que también pueden llegar a provocar diversas enfermedades. Asimismo, las aguas residuales, sin el tratamiento adecuado, generan impactos negativos en el medio ambiente, afectando entonces a a los ecosistemas acuáticos y a la calidad de los suelos. Por esta razón, resulta necesario hacer un análisis profundo de las características del agua potable, los riesgos a la salud y el ambiente derivados de las aguas residuales, los principales microorganismos presentes tanto en aguas contaminadas como en aguas telúricas, y así como también las enfermedades más frecuentes asociadas a la exposición del agua contaminada. Siguiente. Ok, ahora, para comenzar el tema, debemos primeramente conocer qué es el agua potable. Esta es aquella que ha sido tratada y controlada para que pueda ser consumida por nosotros los seres humanos sin que nos llegue a causar algún tipo de daño, ya sea al beberla directamente o al nosotros llegar a preparar algún tipo de alimentos con esta agua, o a su vez también la higiene personal, que es parte, el agua es parte principal de este paso en nuestra vida cotidiana, y a su vez de la limpieza doméstica. Su calidad entonces está regulada por normas sanitarias nacionales e internacionales, como lo es la de la Organización Mundial de la Salud, conocida como la OMS. Siguiente. Siguiente. Ok. Ahora, vamos con el primer punto, que son las características del agua potable. Aquí en esta diapositiva tenemos tres principales, como por ejemplo lo que son las características físicas, microbiológicas y químicas. Empecemos por las físicas. Estas son las que pueden evaluarse a simple vista o con nuestros propios sentidos y son el primer indicador de la calidad del agua. Aquí tenemos características como por ejemplo el color, ya que el agua debe ser totalmente incolora y entonces la presencia de algún tipo de color pueden indicar materia orgánica en descomposición, presencia de hierro, manganeso u otro tipo de minerales y también contaminación industrial o natural. Aunque el color no siempre es un indicativo de que es un riesgo inmediato, sí afecta a la aceptación del agua y puede indicar problemas en el tratamiento de ella o en las tuberías. Olor. El agua potable no debe presentar ningún tipo de olor, ya que olores como por ejemplo el azufre, el cloro intenso o el moho o tierra indican, por ejemplo, en el caso del azufre, la presencia de sulfuros, en el cloro intenso, mala dosificación del desinfectante, y en la parte de moho tierra pueden llegar a indicar contaminación orgánica. El olor, un olor anormal, puede llegar a ser señal de procesos microbiológicos o químicos que no han sido debidamente controlados. Sabor. El sabor del agua debe ser totalmente neutro y agradable. Sabores metálicos, salados o amargos pueden deberse a exceso de sales minerales, metales disueltos en el agua o contaminación química. El sabor
no solo afecta al consumo, sino que puede revelar riesgos potenciales a la salud. Turbidez. La turbidez indica la cantidad de partículas suspendidas en el agua. Un agua turbia protege a los microorganismos del cloro, reduce la eficacia de la desinfección e indica una deficiente filtración. Por eso el agua debe presentar una turbidez muy baja, casi que imperceptible al momento de evaluarse. Y la temperatura. El agua muy caliente llega a favorecer el crecimiento bacteriano y a su vez también de la pérdida de cloro residual. Entonces se considera que un agua a temperatura ambiente es la más adecuada que para pues al consumo humano. Las características microbiológicas. Este es el criterio más crítico para definir si un agua es segura o no es segura. Aquí tenemos puntos como por ejemplo lo que es la ausencia de bacterias patógenas. El agua potable debe estar libre de bacterias que causan enfermedades como por ejemplo la Escherichia coli, que es un indicador de contaminación fecal, la salmonela, que es un indicador también de fiebre tifoidea y gastroenteritis, y la Vibrio cholerae, que es pues prácticamente la cólera. La presencia de estas bacterias indica riesgo sanitario inmediato. También tenemos la ausencia de virus, ya que los virus entéricos pueden sobrevivir en el agua y causar hepatitis A y gastroenteritis severa. Estas son difíciles de detectar, por lo que se controlan mediante procesos adecuados de desinfección. Ausencia de parásitos. Protozoos, como por ejemplo lo son el Giardia y también el Cryptosporidium, resisten algunos métodos de desinfección y también causan infecciones intestinales graves. Por eso es clave una filtración eficiente antes de la desinfección. Ahora tenemos las características químicas. Estas determinan la seguridad a corto y a largo plazo del consumo. Por ejemplo, el pH. Este debe mantenerse entre un 6.5 y un 8.5. Un pH bajo puede indicar corrosión de tuberías y liberación de metales. Sin embargo, un pH alto puede llegar a causar un sabor desagradable e incrustaciones. El pH adecuado o el pH neutro va a proteger tanto al consumidor como a la infraestructura. Metales pesados. El agua potable no debe contener niveles peligrosos de plomo, ya que este afecta al sistema nervioso, mercurio, ya que este afecta y provoca toxicidad neurológica, y el arsénico, ya que este es carcinógeno. Estos contaminantes suelen provenir de tuberías antiguas o también de descargas industriales. Las sales minerales. El agua potable contiene minerales esenciales, por ejemplo, el calcio y el magnesio, que ayuda a la salud ósea y muscular, y el sodio, que es un equilibrio electrolítico. Sin embargo, el exceso de estos minerales pueden causar hipertensión y problemas renales. Nitratos y nitritos. Estos provienen de fertilizantes y de desechos orgánicos. En bebés impiden el transporte de oxígeno en la sangre y provocan el síndrome del bebé azul. Por eso deben mantenerse en concentraciones muy bajas estos nitratos y nitritos. Y por último, el cloro residual. El cloro se va a añadir para eliminar microorganismos y esto debe ser suficiente para una desinfección continua y no debe exceder niveles que causen irritación. Siguiendo. Tenemos las características que son las sanitarias y normativas y las organolépticas. ¿Ok? Las organolépticas llegan a determinar la aceptación del agua por la población, ya sean las características mencionadas anteriormente, como por ejemplo el sabor agradable, el olor inexistente y la sensación fresca. Aunque no siempre implican riesgo sanitario, cuando se alteran alguna de estas, la gente evita consumir agua, lo que puede llevar entonces al uso de fuentes inseguras. Las características sanitarias y normativas. El agua potable tiene y debe cumplir con estándares nacionales e internacionales. Es monitoreada también de forma periódica en todo el mundo y esta se considera segura para que todos los usos domésticos y clínicos sean de manera
constante y adecuada. En hospitales y en laboratorios, el agua potable es esencial para la limpieza de equipos y para la preparación de soluciones, así como también para la prevención de infecciones. Siguiente. Ahora pasemos un momento a discutir qué son las aguas residuales. Las aguas residuales son aguas cuya calidad se ha visto pues afectada negativamente por la influencia antropogénica. Esto quiere decir que son aguas que contienen desechos provenientes de actividades domésticas, industriales o agrícolas. Estas aguas requieren tratamiento en plantas depuradoras para retirar ya sean desechos sólidos, materia orgánica, productos químicos o cualquier otro tipo de contaminante, antes de ser vertidas al medio ambiente o incluso de ser reutilizadas para entonces poder proteger la salud y los ecosistemas. Cuando estas aguas no reciben un tratamiento adecuado, los contaminantes que transportan pueden ser descargados directamente en ríos, lagos o hasta infiltrarse en el suelo. Esta mala gestión favorece la introducción de microorganismos patógenos, de sustancias químicas peligrosas y de altos niveles de materia orgánica, lo que representa un riesgo significativo tanto para la salud humana como para el equilibrio de los sistemas acuáticos, de los ecosistemas acuáticos. Pero veamos cómo es que esto afecta a las personas. La exposición a aguas residuales sin tratar puede ocurrir de forma directa por contacto con el agua o indirecta a través del consumo de agua potable contaminada o por alimentos lavados con esa agua. Esta situación incrementa significativamente el riesgo de enfermedades infecciosas, especialmente gastrointestinales y hepáticas. Las poblaciones más vulnerables son los niños, los adultos mayores o las personas inmunocomprometidas. En contextos donde no existe un adecuado sistema de saneamiento, las aguas residuales se convierten en un factor clave en la propagación de brotes, afectando la salud pública y aumentando así la carga sobre los sistemas de atención médica. Por otra parte, también nos interesa revisar el impacto ambiental. Además de afectar la salud humana, las aguas residuales generan un impacto negativo en el medio ambiente. El exceso de materia orgánica y de nutrientes en cuerpos de agua provoca la disminución del oxígeno disuelto, lo que puede causar la muerte de peces y de otros organismos acuáticos. Este fenómeno altera los ecosistemas, reduce la biodiversidad y también afecta las cadenas alimentarias. A largo plazo, la degradación de los cuerpos de agua limita el uso para consumo humano, para la agricultura e incluso para recreación, demostrando que la contaminación de las aguas es un problema tanto ambiental como social. Ahora pasemos al punto de los microorganismos en aguas contaminadas y también en las aguas telúricas. Primero empecemos con las contaminadas. El agua puede actuar como un vehículo de transmisión de microorganismos patógenos. Esto pasa cuando entra en contacto con desechos humanos, animales o con suelos, principalmente que estén contaminados. Estos microorganismos pueden causar enfermedades gastrointestinales, sistemáticas y parásitas, especialmente cuando el agua no recibe tratamientos adecuados. Los microorganismos en aguas contaminadas son aquellos que pues afectan principalmente las descargas de aguas residuales, residuos industriales y también los desechos animales. Estos presentan una alta carga microbiológica. Primero empecemos con las bacterias presentes. Estos son los organismos más comunes y peligrosos en las aguas contaminadas. Tenemos la Escherichia coli, que es un indicador de contaminación fecal, como antes lo mencioné, y algunas cepas de esta causan diarreas severas, vómitos y deshidratación. La salmonela, este también se llega a transmitir por ingestión de agua o alimentos contaminados, causando fiebre tifoidea o salmonelosis. La Shigella,
Esta es causante de disentería bacteriana y esta llega a ser muy infecciosa, ya que se requieren pocos microorganismos para causar la enfermedad. La Vibrio cholerae es la responsable de la cólera, que esta llega a producir diarrea intensa y deshidratación grave. Y por último tenemos la Campylobacter jejuni, que esta causa gastroenteritis y es frecuente en aguas contaminadas con heces animales. Luego pasamos a los virus. Los virus en el agua provienen principalmente de las heces humanas y son altamente resistentes. Los virus de la hepatitis A producen inflamación hepática que se transmite también por agua contaminada. Los norovirus causan vómitos y diarrea aguda. Los rotavirus afectan principalmente a los niños y provocan diarreas severas. Luego tenemos los protozoarios. Estos son parásitos unicelulares muy resistentes a condiciones ambientales. La Giardia lamblia produce giardiasis, que este llega a provocar diarrea crónica y mala absorción. Tenemos la entamoeba histolítica, que esta es causante de la amebiasis y puede provocar abscesos hepáticos. Y por último tenemos la Cryptosporidium parium, que esta es muy resistente al cloro y es riesgo activo en personas inmunocomprometidas. Luego tenemos los helmintos, que estos son parásitos multicelulares. Estos son sumamente frecuentes en las zonas rurales o con un saneamiento deficiente. Por ejemplo, la Ascaris lumbricoides, también está la Trichuris trichuria y estos llegan literalmente a ser huevos que pueden sobrevivir largos periodos en el agua y en el suelo. Siguiente. Ahora vamos a los microorganismos en aguas telúricas. Las aguas telúricas provienen del subsuelo, o sea, los pozos, los manantiales y los acuíferos. Estos, aunque suelen parecer limpias, no siempre están libres de riesgos. Las características generales de este tipo de aguas son que tienen menor carga microbiana que las aguas superficiales y su contaminación ocurre por filtración de aguas residuales, pozos mal sellados y por los suelos contaminados. Las bacterias frecuentes en estas aguas son las coliformes totales, que indican contaminación ambiental. También tenemos aquí la Escherichia coli y esta pues causa lo mismo que lo que antes hemos mencionado. También tenemos la Clostridium perfringens, que este llega a ser en forma de esporas resistentes y llega a indicar contaminación fecal antigua. Y también tenemos las Pseudomonas aeruginosa, que esta es bastante oportunista y es riesgosa en hospitales y en personas inmunocomprometidas. También tenemos los protozoarios, que son los mismos que hemos mencionado anteriormente, que son la Giardia y la Cryptosporidium, que sus quistes pueden desplazarse a través del suelo hasta los acuíferos. También tenemos los hongos y las bacterias ambientales. Los actinomycetos pueden causar sabor y olor a tierra, y los hongos microscópicos, generalmente no patógenos, pueden afectar la calidad del agua. Esto provoca ciertos riesgos para la salud, en conjunto, tanto las contaminadas como las telúricas, ya que pueden provocar enfermedades diarreicas agudas, infecciones hepáticas, parasitismo intestinal y a su vez también riesgos graves en niños, ancianos y en las personas inmunocomprometidas. Se tiene que tener una importancia sumamente alta en este tipo de aguas para poder que se garantice los análisis, perdón, para poder que ésta se segura, se tienen que garantizar análisis de coliformes totales y fecales, la detección del coli, las pruebas específicas para virus y protozoarios y la desinfección con cloro, ozono y UV. Siguiente. Como bien mencionó mi compañero, existen enfermedades que se originan cuando el agua se contamina, ya sea con materia fecal animal o humana, permitiendo la transmisión de estos microorganismos patógenos que mencionaba, ingresando al organismo a través del consumo de agua no potable, de alimentos mal lavados o lavados con aguas contaminadas,
e incluso por prácticas de higiene deficientes. El consumo o el contacto con agua contaminada es una de las principales causas de enfermedades infecciosas a nivel mundial. Entre las enfermedades más comunes transmitidas por el agua se encuentran el cólera, la fiebre tifoidea, la disentería y la hepatitis A. Estas enfermedades afectan principalmente el sistema digestivo y hepático y son más frecuentes en comunidades con acceso limitado al agua potable y a procesos de saneamiento adecuado. Su aparición está directamente relacionada con la mala gestión de estas aguas residuales y por la contaminación de las aguas destinadas al consumo humano. El cólera y la fiebre tifoidea se caracterizan por causar diarrea intensa, fiebre y deshidratación, lo que puede llevar a complicaciones graves si no se recibe la atención médica oportuna. Mientras que la disentería provoca también inflamación intestinal y la hepatitis A afecta al hígado, causando ictericia, fatiga extrema, malestar general. En conjunto, todas estas enfermedades representan un importante problema de salud pública, ya que pueden propagarse rápidamente en poblaciones vulnerables y generar brotes epidémicos. La prevención de estas afecciones depende en gran medida del acceso a agua segura, del tratamiento adecuado de las aguas residuales y de la implementación de medidas de saneamiento e higiene eficaces. Algunos de los síntomas más comunes de estas enfermedades asociadas al agua contaminada incluyen, entre los que ya había mencionado, diarrea, vómitos, fiebre, dolor abdominal, en algunos casos un poco más graves. Podemos hablar de deshidratación severa, de ictericia, también de complicaciones sistémicas que llegan a poner en riesgo la vida. Estas enfermedades no solo afectan la salud individual, sino que también tienen un impacto social y económico, ya que aumentan, por ejemplo, el ausentismo escolar y laboral y generan una mayor demanda de los servicios de salud. Por ello, la prevención mediante el acceso a agua segura es una estrategia clave para proteger la salud pública. En conclusión, podemos decir que la contaminación del agua representa un riesgo significativo para la salud humana y también para el equilibrio del medio ambiente, especialmente cuando las aguas residuales no reciben un tratamiento adecuado. La presencia de microorganismos patógenos y de contaminantes en el agua favorecen la aparición de enfermedades pues transmisibles por este medio, afectando con mayor gravedad a las poblaciones más vulnerables, como ya se ha mencionado. Garantizar el acceso a agua segura, potable, mejora los sistemas de saneamiento y promueve una gestión responsable de las aguas residuales. Todas estas son acciones fundamentales en el proceso de prevención de enfermedades y la protección de la salud pública, así como la conservación de los ecosistemas acuáticos. Muchas gracias.